siempre. Haremos una pequeña oración, nos pondremos en la presencia del Señor para que podamos también, a través de sus dones, que toda esa sabiduría, el conocimiento, sobre todo nos dé la fuerza, la fortaleza para que nosotros podamos aprender nuestras charlas que son tan enriquecedoras, podamos también dar fruto de ese conocimiento. No simplemente vengamos como creyentes, sino que también esto nos ayude a vivir una vida de cristianismo, de misión, en nuestras casas, partiendo también hacia donde vayamos. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración para empezar esta charla. Lo hacemos siempre con nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos un momentito en la presencia del Espíritu Santo para pedir a Él que nos asista en este momento para poder que se manifieste en nosotros, nos regale toda esa sabiduría, como les decía, nos dé ese impulso, la motivación necesaria para poder seguir siendo misioneros, de llevar esta buena nueva, de que nosotros también podamos asimilar con total plenitud todo lo que vayamos a escuchar, que acojamos todo lo que nos va a exponer el Padre, y le pedimos un momentito a Él, a este Espíritu de Dios mismo, que nos asista a esta charla. Un momentito de Dios. Sintiendo su divina presencia en nosotros, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos también a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que ella también nos propague con toda esa posibilidad que ella ha tenido hacia acoger la palabra, hacer la voluntad de Dios, que nosotros también, caminando junto a ella, podamos decirle con toda devoción y con mucho cariño: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por favor, la bendición se nos puede dar. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy, segundo día de las charlas, nos acompaña el Padre Pablo Ponce. Ustedes muy bien lo conocen, él es rector del Seminario Mayor San Jerónimo, y él viene a exponernos este día. Y previo a que empiece el Padre, vamos a hacer un pequeño canto con nuestros hermanos que nos están acompañando también hoy, para que nos animemos también en ese espíritu de alegrías, que es Dios mismo.
Y me falta la voz, yo te alabo con las palmas, y si me faltan las palmas, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya estoy con él. Bien, hermanos, entonces buenas noches a todos. Buenas noches, Padre Pablo. Y entonces, bueno, la Comisión de Misiones de la Arquidiócesis me ha pedido hablar sobre San José en la Sagrada Escritura, porque en la Biblia, ciertamente, San José no habla ninguna palabra, es humilde en ese sentido. No habla muchas cosas, pero la Biblia nos dice lo que piensa, qué es lo que quiere y sus acciones. Entonces, esto es muy importante para entender también la imagen de San José. Sepan que lo que estoy dándoles a ustedes es un resumen, porque esto podría ser tranquilamente el tema para un retiro de 4 días. Entonces, cada tema, bueno, incluso lo tengo más desarrollado, pero lo voy a presentar y voy a presentar especialmente para la Comisión de Misiones. ¿Cuál es la misión? Porque de esto se trata, ¿verdad? Obviamente, si me dijesen que tengo que hablar a la pastoral familiar, lo hablaría de otra manera. ¿Ya? Y si tuviese que hablar, por ejemplo, a la pastoral juvenil, pues lo hablaría de otra manera. Descartaría algunos puntos. Pero, visto que es la Comisión de Misiones que me ha pedido, yo le voy a dar una dirección, porque habla la figura de San José, que ilumina la figura de San José, la misión que tenemos todos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Primero que nada, los evangelios, donde se habla de San José, están en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Porque en los dos evangelios está se puede decir, el relato de la infancia del Señor. Marcos no lo tiene, tampoco el Evangelio de Juan. Mateo y Lucas, a ver, ¿cuál es el evangelio que enfoca más a la imagen de San José? Es el Evangelio de Mateo. En cambio, el Evangelio de Lucas va a enfocar más desde el punto de vista de María. ¿Ya? De José, este es un resumen así rápido, de José, el Evangelio de Mateo dice que es descendiente del rey David. Un dato importante, y no hay que ponerlo, bueno, había sido descendiente del rey David. No, atención, en la Biblia los descendientes del rey David están llevando adelante la promesa que uno de los descendientes de David es el Mesías. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, de San José no dice una palabra. Sí, no. Pero nosotros, por los evangelios, conocemos su interioridad, sus pensamientos y sus obras. Todo el movimiento que va a ser el niño Jesús
está visto desde el punto de vista de San José, el Evangelio de Mateo. ¿Ya? En cambio, el Evangelio de Lucas va a presentar especialmente los pensamientos y las palabras de María. ¿Ya? Lo que piensa dentro de su interior, el diálogo que va a tener con el ángel, las veces que va a hablar María. Esto está especialmente en el Evangelio de Lucas. Además, la Virgen María va a llevar en su seno a Jesús. Y dice además el Evangelio de Lucas que todas estas cosas, la Virgen María las guardaba en su corazón. Y en cosas que no entendía inmediatamente, pero ella las guardaba en su corazón. Entonces, esta es una primera presentación de lo que voy a rápidamente ver. Los dos evangelios que hablan de San José, especialmente de María, el Evangelio de Lucas. Entonces, alguno podría decir, ahora vamos a hablar de San José. Entonces es para los hombres nomás, para los varones. No, no es así. No es así. Entonces, tenemos que hablar de la paternidad. Bueno, vamos a hablar también de la paternidad. ¿Ya? Pero hablar de la imagen de San José es importante para todos. Porque esto es para los cristianos en general. ¿Ya? Aquel que quiera entrar en una obra grande, están los misioneros, está entrando en una obra grande. Una obra bellísima, que es custodiar la vida. Entonces tienen que reflejarse con la imagen de San José. Es bien importante esto porque San José nos va a mostrar, ahora voy a analizar el texto junto con ustedes, San José nos va a mostrar cómo es nuestra vida, cuáles son nuestros problemas, como también los ha tenido San José, y cómo él ha respondido. ¿Ya? Este es el sentido de la misión. Entonces, ahora yo soy biblista, entonces voy a agarrar más o menos casi frase por frase y lo voy a ir explicando. Y a medida que voy a ir explicando, también lo voy a ir actualizando. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Ya? Estamos. Es que tenemos en el fondo un poco de ambientación. Ahora sí. Bien, entonces, pasaremos a la siguiente. Bien, entonces, San José. La exposición la voy a dividir en 4 momentos. ¿Ya? El primero es la decisión que está a la base. Ese va a ser el primer punto. Y para eso voy a emplear bastante tiempo. La decisión, ¿cuál es la decisión que tienen que tomar? Esto que tenemos que hablar. ¿Ya? Y luego las acciones que salen de esa decisión. Porque San José, primero que nada, tiene que decidir una cosa en su corazón. Y de esa decisión vienen las acciones. Las acciones que son recibir, acoger, custodiar, nutrir. Esas son las 3 acciones que salen de la primera, del primer punto, que es la decisión. La decisión que está a la base. Entonces, estos 4 puntos son los que voy a desarrollar con ustedes. Y obviamente, ¿hasta qué hora tengo tiempo? Entonces creo que voy a quedar solamente en la primera parte. Es bastante larguito, entonces. Pero vayamos, y luego veremos si tengo que cortarlo, pues nos tendremos que ver en alguna otra oportunidad. ¿Ya? Pero bueno, entonces, continuaremos entonces. Ahora sí.
Entonces, se nos ha copiado aquí el inicio del Evangelio de San Mateo. ¿Ya? No sé si ustedes alguna vez lo han agarrado y se lo han leído todito. Un poco difícil. Normalmente cuando las personas se encuentran con este Evangelio, la primera cosa es que, lo pasaremos más fácil y lo pasan a la otra página. ¿No? ¿Por qué? Porque uno dice, ¿para qué habrá puesto todo esto el evangelista Mateo? Se ha rayado. ¿Para qué sirve esto? Atención. Entonces, aquí está toda la genealogía. Del versículo 1 al versículo 16 está toda la genealogía. ¿Ya? Y atención, aquí, en todo esto, hay 14 generaciones hasta una parte, hasta David, 14 generaciones hasta la deportación de Babilonia y 14 generaciones hasta Jesús. ¿Cuál es la palabra que se repite más veces aquí? Engendró. La palabra que se repite 40 veces. Aparece 40 veces la palabra engendró. ¿Y cómo va así? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Y luego vienen los nombres difíciles. Dice, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jeroboam, y Jeroboam engendró a Osías, Osías y Jeconías engendró sus hermanos cuando la deportación de Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abihud, Abihud engendró a Eliakim, nombres hasta difíciles, ¿no? ¿Por qué le ha puesto todo esto? Atención, son 16 versículos que hablan engendró, y engendró, y engendró. El resultado es esta obra. Estos 16 versículos dicen, esta es la historia de Jesús. Así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Aquí, todos son generados por un padre humano. Aquí yo tengo que ver realmente en gramática, cómo estarán en gramática ustedes. Pero es facilito. Ustedes, esto seguramente se acordarán cuando eran niños. Es decir, está el verbo activo en voz activa y el verbo en voz pasiva, ¿verdad? En voz activa es yo, Pablo, camino, yo agarro la silla. Ese es un verbo activo, porque yo hago una acción. En cambio, la voz pasiva es cuando yo sufro la acción o el sujeto sufre la acción. ¿Ya? La silla es agarrada por Pablo. Es agarrada. Nosotros, eso se llama pasivo. ¿Ya? Uno es el verbo activo y otro es el verbo pasivo. En los 16 versículos del inicio del Evangelio de Mateo, el verbo es en forma activa. Abraham generó a Isaac. Isaac generó, Abraham generó a Isaac. Isaac generó a Jacob. Entonces, y Jacob generó a José, Judá, etc. ¿No? Es verbo activo. Siguiente versículo. Aquí cambia todo. ¿Por qué? El versículo 18 comienza diciendo, así fue generado
Jesucristo. ¿Se dan cuenta? 16 versículos para decir, son generaciones humanas, el papá engendra a su hijo y ese hijo engendra al otro hijo, así. En el versículo 18 cambia, hay un cambio. Y dice, así fue engendrado Jesucristo. Aquí hay un dato importante, porque todas las cosas llegan a un momento en el que cambian, e interviene Dios. Es cuando Dios, por ejemplo, va a engendrar a Jesucristo, va a hacer un cambio en la vida de José y de María, ¿ya? Entonces, aquí, primer dato, fue engendrado. Ese es un pasivo. En la Biblia, esto se llama el pasivo teológico. Cuando no se dice quién lo ha engendrado, está diciendo, se entiende que es Dios el que va a actuar en todo esto. Así fue engendrado Jesucristo. Y comienza diciendo, su madre María estaba desposada con José. Y antes de empezar a estar juntos ellos, tengo que hacer un paréntesis. ¿Cómo hacían en ese tiempo los israelitas, los judíos, cómo se enamoraban? No es igualito que en nuestro tiempo, ¿eh? No es igualito. Ni siquiera la cultura aymara. No. A ver, primero ellos estaban enamorando, así como los jóvenes, bueno, no, imagínense que en el pueblito de Belén o de Nazaret están los dos jóvenes, un pueblito tal vez de 300 personas. Todos se conocen, ¿eh? Y entonces los dos juntos iban a rezar a la sinagoga y le conocían. Entonces le conocían a María, ¿no? No es pues como ahora que uno dice, voy a buscarme una enamorada, ¿dónde? ¿Dónde será? Al alto, o así, no vamos a ir a la fiesta de no sé dónde. No, en ese tiempo, primer momento era que comenzaban a salir, se hablaban, y cuando decidían de casarse, pasaban a un segundo momento, que era comprometerse. ¿Ya? Prácticamente en ese segundo momento ya estaban casados, habían hecho un documento, sus papás habían hablado ya, porque me parece que aquí en Bolivia era el pedir la mano, pero ahí ya era una acción que daba derecho, o sea, eran marido y mujer. Pero todavía no iban a vivir juntos. Faltaba el tercer momento. ¿Ya? José y María estaban en el segundo momento. Eran prometidos. ¿Ya? Y aquí está el punto. Su madre María estaba desposada con José. Estamos en este segundo momento del enamoramiento. Y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró en sí, por obra del Espíritu Santo. Aquí, primer punto grave. La primera cosa que nos dice el evangelista es una crisis. No diría, pero que no me cuenten el cuentito de la cigüeña, ¿no? Que te trae el niño y te lo deja. No ven. Como dice, para que haya encinta, tiene que haber pasado otra cosa. Este es el lógico. Ahora, imagínense, esta es la situación. Primero que nada, le ha cambiado la vida a María. Pero les dije, Mateo está viendo desde la perspectiva de José. José se encuentra con esta situación.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ante esto? José. Él le conoce a María. Y entonces el texto nos va a decir cuál es su situación. Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Imagínense, el joven ese rato, pues, ¿qué va a hacer José? Ahora sí, pasaremos a la siguiente diapositiva. Su marido José, como era justo, no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Aquí la interpretación tradicional es, bueno, José es buenito. Uno va a decir, ya, eso es ser justo para uno, ¿no? Ser justo es ser bonito. Y entonces, bueno, ya ni modo. Pensando de que en realidad hay otra persona que ha intervenido, bueno, ya, un ojo y el otro ojo más, ya. ¿Será así? No, no es así. Porque en la Biblia, ser justo, ¿qué significa ser justo? Un hombre justo en la Biblia es aquel que tiene una verdadera relación con Dios, una relación de la alianza, del respeto a la alianza. Todo judío sabía que Dios había hecho una alianza con el pueblo y cada uno era partícipe de esa alianza. Aquel que respetaba, aquel que cumplía y vivía según la ley, ese era un hombre justo. Entonces, ¿quién es el hombre justo? El que está bien relacionado con Dios, el que cumple los mandamientos. Este es el hombre justo, ¿ya? Para la Biblia. Cuando aparece su marido José, como era justo, nos está diciendo, San José, él es un hombre que respeta la alianza y cumple los mandamientos. ¿Qué cosa dice los mandamientos acerca del caso de María? En la Biblia, esto está en el libro de Deuteronomio, dice que la muchacha que se encontrara que no sea virgen, que entonces tiene que ser llevada a la puerta de la casa de sus papás. Y toda la comunidad le va a apedrear hasta la muerte. Y así exterminarás de medio de ti la infamia entre los hijos de Israel. Eso decía la ley. Entonces, atención. Por una parte, José es un hombre justo. Observa la ley. Y se encuentra que en la ley está escrito lo que tiene que pasar. Entonces, San Fernando se nos ha puesto una I. Normalmente en las Biblias está I. A ver, aquí quiero, de repente tal vez se van a confundir, pero mejor decírselos. Algún día ustedes van a poder decir, pero ese es un Kai. En griego está puesto aquí un Kai. Manuel conoce el Kai. ¿Qué significa Kai? Kai es la traducción, que se puede traducir bienísimo, y una que es conjunción entre dos frases, entre dos sujetos, ¿no? Pedro y Pablo, Pablo y Manuel, es conjunción. Pero esta palabrita, Kai, y en hebreo es una letra que se llama Vav, que puede significar y también puede significar pero. Aquí, entonces, está usando la mentalidad hebrea.
puede significar y, también significa y, pero también significa pero. Entonces, cambia la traducción. ¿Ya? Su marido José, como era justo, porque era justo, tenía que buscarle, tenía que hacerse someter a lo que decía la ley, al acercamiento. Pero ¿sí? No quería ponerla en evidencia. Es decir, que él sabe que está la ley, hay que obedecer la ley, ya, es justo. Pero al mismo tiempo dice, no quiere ponerla en evidencia porque él conoce a María. Imagínense, se han criado juntos, le conoce a la María. Pensar que la María le esté engañando o que se haya ido con pues no es así. Él le conocía desde jovencito. Entonces, él, por su parte, no quiere ponerle en evidencia, porque ponerle en evidencia significa hacerle morir. Entonces, aquí no está el punto que es un bonito, que dice, bueno, ya, así. No. Él está entre dos cosas. Lo que él quiere y lo que está diciendo el mandamiento. ¿Qué hacer? Entonces, cuando hay dos cosas que son fuertes así. En el momento dice, resolvió repudiarla en secreto. Imagínense, San José, uno diría, sí, era un pobre técnico de la madera, ¿no? Sí, sabía eso, pero no sabía la ley. No, no. Él sabía, los judíos sabían qué es lo que había que hacer. Entonces ha buscado el modo como resolver esto. Dice, resolvió. Atención, el original no dice así, resolvió, repudiarla así directamente. Estaba pensando, dice el texto original. Estaba pensando y la salida que encontró era repudiarla en secreto. Porque él no creía, él le había puesto su confianza en María. María te mira a los ojos. Estoy inscrita por obra del Espíritu Santo. Y entonces, le ha pasado todo esto por la cabeza a San José. La ley dice esto. ¿Cómo voy a hacer esto? A este punto, él dice, había resuelto. Así lo estaba considerando. Esto yo lo he puesto así. He copiado casi todo de Jerusalén. Pero aquí, no, la Biblia de Jerusalén dice, decidió. Parece que ya hubiese tomado la decisión. No. Así lo estaba considerando cuando el ángel del Señor se le apareció en los sueños. Fijan la imagen que se nos he puesto. Es una icona que hace mosaicos con los ortodoxos. Se llama Rupnik. Está José, que está en sueño, está durmiendo, ¿ya? Y el ángel que le está agarrando la cabeza y le va a decir, le va a hablar. A ver, entonces aquí me voy a ir por partes, porque es bien bonito. Entonces, dice, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Él está con todo esto en la cabeza. Y entonces los sueños. El sueño de José es importante. Este tema del sueño aparece en el Antiguo Testamento varias veces. Hay un patriarca que se llama también José. Y sepan que José era el que leía e interpretaba los sueños. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y también el Señor le va a hablar en sueños a Abraham.
le va a hablar el Señor en sueños a Moisés. Entonces, ¿qué significa el sueño? El sueño es la parte íntima de cada persona. Y en ese lugar es donde Dios habla. Son personas que son profundas y que saben entender cuando Dios les está hablando. Ese es el sueño en la Biblia. ¿Ya? Nosotros tenemos, incluso creo que hay un libro de interpretación de sueños, ¿no? Aquí en La Paz. ¿No ven? Ahí no ven. De repente algunos de ustedes tienen, ¿no? El libro. No, de repente, no está mal, no digo. Pero en la Biblia, el sueño es para las personas que tienen una profundidad íntima de relacionarse con el Señor. Y en el sueño, entonces, ahí, porque José es una persona profunda interiormente, que se pregunta estas cosas hasta el fondo, se va a preguntar. Entonces, está preguntando todo esto, y entonces el ángel le va a hablar. José, hijo de David. Es bien importante. José, hijo de David. Dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Atención. ¿Tiene miedo José? Sí. El ángel está leyendo su relación, que es lo que tiene. Tiene miedo. Y tiene miedo de que de tomar consigo a María, su mujer. Aquí hay otra cosa que tengo que explicar. Además, porque algunos dicen, ¿por qué? Dicen, no tengas miedo de tomar contigo a María, tu mujer. Algunos, la lectura superficial es de que, bueno, cásate nomás, o sea, no te preocupes, bueno, ya, sí, habrá pasado alguna cosa, pero no tengas miedo. Algunos piensan así. Pero ya muchos, por ejemplo, San Bernardo de Claraval decía, José sabe, ya José se ha dado cuenta que lo engendrado en María es del Espíritu Santo. Es una cosa grande. Y tiene miedo. De esa cosa grande, él tiene miedo. Yo voy a hacer eso, ese miedo de decir, no. Entonces, el Hijo de Dios, yo lo voy a cuidar. Es una cosa grande y él tiene miedo. Atención, porque esto tiene que ver muchísimo con nuestras vidas. ¿Ya? Porque muchos ante situaciones, ciertas situaciones, tienen miedo. Tienen miedo, algunos jóvenes, por ejemplo, algunas personas que delante a una cosa grande que se les propone, dicen, no, pero es que yo soy boliviano. Y no, eso es mejor para uno que sea de otro país, ¿no? Soy de la paz, no. Como si fuese una especie de complejo de inferioridad, ¿no ven? ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Con tal joven o con tal señorita. No, pero yo caso, no, entonces 2 pasos atrás. 2 pasos atrás. ¿Por qué? Porque no creen a la grandeza de su llamada. Hay algunas personas que pueden hacer el bien en sus vidas y pueden hacer el bien a muchas personas, pero viene esta tentación, la tentación de pensar, no, pero no, y es importante porque esto sucede muchísimo a muchas personas. Encontrarse con una situación de este tipo. Imagínense, hay personas que
que se desprecian. Se desprecian. No creen que sean bellas personas. No creen a la belleza que tiene cada persona, cada uno de nosotros, cada uno. Tiene una belleza enorme. Pero como algunos no creen en eso, porque alguien les ha dicho que tú eres feo, sonso eres, así vas a ser burro eres, y así de repente les han dicho, se han creído, y entonces, hasta bien, es que no soy así nomás. ¿Por qué? Porque no creen a esta grandeza. Imagínense, hoy en día hay un problema luego entre los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes, para hacerse aceptar, ¿qué tienen que hacer? Ir a la moda. ¿Cuál es la moda? Antiguamente la moda era, cuando yo era joven, las señoritas tenían que ser 90, 60, 90. ¿Eh? La moda. Ahora no, pues, tienen que ser flacas. ¿No? Así es la moda. ¿Cómo presenta el mundo? Dice, si no eres así, nadie te va a aceptar. Así el mundo. Y entonces, las personas sufren de sentirse aceptadas. ¿No? ¿Por qué? Porque no creen a la belleza que hay dentro, a la grandeza de vida que nos está dando el Señor a cada uno. ¿Por qué las personas tienen miedo, por ejemplo, a casarse? ¿Cuántos años estás enamorando? Solo 15. ¿Y entonces qué vas a hacer en tu vida? Esperar unos 5 añitos más. ¿Cuántos años tienes? 45. A los 50 quiere casarse. El problema, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creen a la belleza. Porque tienen ahí una confusión, ciertamente. Hay tanta confusión, pero porque nadie les ha hecho poner bien en claro la grandeza de su llamada. La grandeza, y muchos tienen miedo de esto. Y no se animan. ¿Qué han hecho en la vida? Nada. Han intentado una cosa. No, han querido casarse. Luego, entonces me encargué con los agustinos. Nada. Entonces, así. Pero es que parece que están por todas partes. Y entonces el problema es que pero no creen el plan grande que tiene cada persona. Imagínense, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hacer escuchar a cada joven, a cada persona, a cada familia, la grandeza de su llamada, que son bellísimas las personas. Esto es la misión que hay que llevar, que es Cristo, de esta relación con el Señor. Entonces sabe y hace salir la belleza que cada uno tiene en el corazón. Y entonces va a salir lo mejor de cada uno. ¿Por qué? Porque es capaz de relacionarse con el Señor y decir, yo soy una perla preciosa para Él. Aquí recuerdo, me gusta repetirlo porque es bien bonito, hay la famosa parábola de la perla preciosa. Se deben recordar, ¿verdad? Que el Señor va caminando, había un mercante de perlas preciosas que buscaba perlas preciosas. Y cuando encontró la perla de gran valor, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía para comprar esa perla preciosa. Y entonces, interpretación, normalmente. Nosotros somos los mercaderes, encontramos la perla preciosa que es Jesucristo, el reino de los cielos, y lo dejamos todo. Primera interpretación. Hay otra interpretación.
El mercante de piedras preciosas es Cristo. Va buscando perlas preciosas y encuentra una. Tú y yo. Cada uno de nosotros. Una perla preciosa que estaba ahí escondida, bien oculta, un poco incluso ahí medio sucia, pero era una perla preciosa. Y como sabe que es una perla preciosa, va y lo deja todo, vende todo para comprar. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Nosotros somos esa perla preciosa. Esta es la grandeza de nuestra llamada. Y entonces se dan cuenta, hermanos, esto tiene un poder enorme, porque este es su amor. José entonces está ante esta situación. El ángel le dice, el ángel le dice, no temas de tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Nosotros sabemos la historia, sabemos que José, sí, no va a decir, simplemente lo hace. Entonces, siguiente diapositiva, y dice, ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Entonces, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, esta es la explicación, Mateo siempre hace así. Mateo luego explica con una promesa de los profetas. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Aquí, entonces, el ángel, cuando le está hablando en sueños, le está dando dos instrucciones. Primera, no temas, ¿qué cosa? Tomar consigo a María. Él tome consigo a María, primera. Y de segundo, dar el nombre. Darle el nombre. Atención, estas son, bueno, yo quisiera, me va a quedar varias cosas para, no voy a conseguir terminarlo, ¿ya? Pero quisiera explicar estas dos. ¿Ya? Me quedarían otras dos, pero eso es para otra vez. ¿Ya? Son dos instrucciones que le da el Señor. Primera, tomar consigo a María, y la segunda, dar el nombre. Quiero explicar estas dos cositas que son fundamentales. Primero, José debe obedecer a estas dos indicaciones. Primero, tomar contigo a María. Se os he puesto ahí escrito el verbo en griego. ¿Cómo se lee en español? El verbo es para lambano. Para lambano. Si algún día ustedes pueden estar hablando, pero aquí la Biblia dice para lambano. Entonces van a quedar abiertos, ¿no? ¿Por qué lo pongo aquí? El verbo tomar, agarrar, es simplemente lambano en griego. Agarrar. Yo tomo la silla, lambano. Yo tomo mi bolsa, lambano. Tomar, agarrar. Ese es el verbo lambano. Es incluso bien, se puede decir, objetivo. Agarrar las cosas. Es para mi uso. Eso es el verbo lambano. Pero cuando le aumentan ese para delante, lo vuelve un tomar para mí mismo. Es algo que va a estar en mi interioridad, para mí. Por eso, la traducción que pone la de Jerusalén es tomar, ¿no? Temas de tomar contigo a María. Está el verbo para la mano. Sepan que el verbo que se usa para
para José, el verbo de José es el verbo para la mano. Este verbo para la mano, se los he puesto las citas bíblicas. Ahí está, Lucas 1:20, Lucas 1:24, Lucas 2:13, Lucas 2:14, Lucas 20, 1:20, 2:20 y 2:21. Todas esas veces aparece el verbo para la mano con José. Es decir, que el verbo que usa más que todo José es el verbo tomar consigo. Tomar contigo. Este verbo lo dice aquí. No temas de tomar contigo a María. Se despierta José y ¿qué hace? Y tomó consigo a María. Luego, en 2:13, en sueños le dice el ángel: Herodes está buscando de matar a tu hijo. Toma contigo al niño y a su madre y vete al país de Egipto. Entonces, y luego 2, 14, 20, 21 le dice, 14 dice, se despertó José y tomó consigo al niño y a María. En 2, 20, 21 le dice el ángel de nuevo: el que quería matar al niño ha muerto. Toma contigo al niño y a su madre. El verbo es siempre el verbo para la madre. Para la madre. Entonces, este verbo entonces es bien importante. Es un verbo así importante porque es el verbo que dice, que significa recibir, acoger. Esa es una de las características de José. Cuando se relaciona, una característica de la paternidad, ahora hablo de la paternidad. Una de las características es el recibir, que es el acoger al otro. Imagínense, esto es bien fuerte porque cuando alguien va a recibir, cuando hay, por ejemplo, los recién casados, tal vez no casados, se embaraza la muchacha. Ay, no me hagas esto. Y ahora, y las fiestitas que íbamos los fines de semana, no va a tener su happy hour. No, ya no hay happy hour, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar con todo el resto, ¿no? ¿Lo ven? Así es, ¿no? Pero el problema es de que muchas veces suceden cosas dramáticas. ¿Por qué? Porque no se sabe hacer esto. Recibir, acoger. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no sé si ustedes, cuando llega alguien a tu casa y lo vas a recibir, aquí está la cocina, aquí está el baño, y cuando te vayas me avisas. ¿Me estás recibiendo? No, lo estás de repente, porque simplemente es una cuestión ahí. Te vas rápido, mejor así, ¿no? No, porque parece que es así. Porque uno que por ejemplo, cuando llega dice, ¿y cómo estás? ¿Estás cansado? ¿Quieres que mañana si tienes frío me avisas? Entonces, eso es por qué, pero ¿por qué le estás recibiendo? Estás acogiendo a la otra persona. Esto es lo que ha hecho
José. Recibir no es solamente decir sí. Recibir es preocuparte. Recibir significa protegerles. Recibir es todo esto. Se dan cuenta que esto va en la vida muchísimo. Y es un problema cuando falta esto. Cuando alguien no le ha recibido, es grave porque te deja una herida, te falta algo, ¿no? Es recibir, es cuidar, es defender. Aquí le he puesto una pregunta. ¿Bastaría María para vivir? María, obviamente. Hay situaciones en las que, por ejemplo, el esposo o el papá se van, abandonan. Hay muchos que crecen huérfanos. Papá, ¿lo ven? ¿Y qué pasa? Pues viven, sí, viven, sobreviven, pero les falta algo. Claro que sí, pues les está faltando algo. Es una cosa, sí, exacto. ¿Bastaría entonces María para vivir? No, no, porque hace falta quien te reciba. Atención, la mamá lo hace, ciertamente. Cuando uno nace, hace falta. La mamá le va a recibir siempre. ¿No ven? Al niño, ay, mi papito, qué bonito, ¿no? Siempre, la mamá siempre hace eso. Pero, incluso psicológicamente, es bien importante que el papá le reciba. Es bien importante porque el padre le va a decir quién es al hijo. Es importante, y ¿saben qué? Muchas personas, y yo diría, tal vez aquí en La Paz, les falta esto. ¿Por qué? Porque esto, de repente el papá era un infantil, un inmaduro, no ha podido hacer. Hay otros lugares donde la mamá es, a veces la mamá es la que hace todo, ¿no? Y entonces decide todo. Y el papá es como un niño más, ¿no? Está esperando que la mamá no vea, ya está listo con su maletín para ir a jugarse a la cancha, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, para escapar al menos. Porque parece que fuese así. Y falta esta imagen, que es importante. Y José, es importante, ha sido, Dios ha querido que el niño Jesús viva así, con María y con José. Que viva con los dos. Porque entonces está ahí. Imagínense, grave, por ejemplo, cuando algunos tienen problemas con su papá. Ah, tú no sirves para nada. Eres un inútil, burro. Y entonces no hay acogida. Y entonces, ¿qué pasa con el joven o con el niño? Toda la vida está buscando ser aceptado por el papá. Me han dicho así. Va a crecer, se va a revelar de paso. Ah, ya no quiero. No, pero estás mal. ¿Qué me importa? Yo quiero así. Con mojicanos ahí parecen mojicanos, sus zapatos por aquí, con sus puntes, ¿no? Sí, algunos así, con sus chaquetas ¿cómo se llama? Con cadenas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué están así? Rebeldes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo no han sido aceptados. Toda la vida han estado de esta manera. ¿No? Ser aceptado implica incluso ver la mamá, ¿qué cosa va a hacer? Le va a decir siempre, sí, eres mi hijito. El papá, ¿qué tiene que decirle a su hijo? No es que le dice, haz nomás lo que te quieres, lo que quieras. No me importa, no. El papá le va a decir al niño, pues tú puedes, le va a animar, lo va a valorizar. Le va a decir, no, adelante, tú puedes, adelante. ¿No? Esto es lo importante.
Y mucha gente está esperando escuchar esto en las parroquias. Están heridos y tienen que encontrarse con el Señor. ¿Para qué? Porque se renuevan. Hay muchas personas que se llevan este grande dolor y basta que algún joven encuentra que alguien lo trata así, como padre, entonces se rejuvenece, les dan confianza, y dicen, tú puedes hacer esto, adelante. Y entonces, pues florecen los jóvenes. Con nuestra sociedad muchas veces sucede el contrario. Mentiroso, después había sido un... No, añudo, después había sido... Así es nuestra sociedad. Porque se ponen todas estas cosas que dejan una huella. Importante el recibir, el acoger. Y atención, nosotros mismos tenemos en nuestra vida, por ejemplo, cosas que nos suceden, que Dios interviene. Dios interviene en nuestra vida. ¿Para qué? Para que también nosotros sepamos acogerlas, sepamos recibirlas, que no nos pongamos como los niños caprichosos. Ya no quiero así. Por ejemplo, imagínense, uno de ustedes ha pensado, el domingo voy a ir a pasear con la familia a Río Abajo. Después de esta pandemia, vamos a ir, claro, el domingo. Entonces, ¿qué haces? Dos cosas. O te enojas, estás dando cuenta todo el día, ¿no? O aprovechas eso y recibes lo que el Señor te ha dado. Nos ha pasado a todos una cosa aquí el año pasado, nadie se lo esperaba, la pandemia, ¿no? Y ahí no podemos presentarnos como los que estamos sufriendo. Y esto, sí. Hay muchos que han perdido seres queridos. Ciertamente, esto es grave, ¿no? Y entonces, pero en todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos ahora? Rechazando y diciendo esto ha sido un error, ¿por qué Dios? Hay algunos que lo ponen así, rechazando o recibiendo esto que ha venido para vivir mejor, para cambiar, para que no pase y no haya cambiado nada. Todo esto sucede dentro de nosotros. Imagínense, José tenía el plan de casarse con su María, iba a ser bien bonito, no sé cuántos hijitos iban a ser Josecitos. Y cuando está, se sienta por obra del Espíritu Santo. Le ha cambiado la vida, ¿no ve? ¿Aceptarás o no aceptarás? Aceptado, pues, aceptado. Y nosotros, hermanos, porque nosotros, no pasa nada. No. En nuestra vida, Dios interviene. Y estoy seguro que en cada una de nuestras vidas, Dios interviene. Y entonces, en esos momentos, el Señor, ¿qué hace? Nos da la oportunidad, no nos va a forzar. No nos va a forzar. No sé si ustedes han visto los trabajos, hasta en las familias. Lo que se hace es proyectar, se hacen proyectos. Entonces tienes que llegar aquí hasta la meta, ¿no? Bien fijadas. Y tienes que hacer. Estás obligado, ¿no ven? Dios no hace así. Dios no obliga. No obliga. La prueba es de que nosotros, ¿cuántas veces le hemos dicho que no al Señor? ¿O no? La prueba es de que le hemos dicho que no. Que nos ha mandado un trueno, nos ha hecho, ¿no? Nos ha perdonado. Y ha vuelto a confiar en nosotros. Entonces es bien importante. También nosotros podemos decidir o no lo que Dios nos propone. Aceptar ese plan maravilloso. Ese es el Señor. ¿Ya me he pasado ahora?
hasta las 8:30. Entonces termino con el último punto. Tengo más puntos, ¿no? 17 diapositivas, pero bueno, la segunda instrucción del ángel. La segunda instrucción es dar el nombre. Dice, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo. Entonces aquí José no es que a estar pensando, atención, en la espiritualidad, cuando tú tienes claro que una cosa es voluntad de Dios, tienes que hacerlo inmediatamente. José sí estaba todavía, decía, no sé, estaba pensando todo esto, le habla el ángel, se despierta e inmediatamente toma consigo María. Cuando uno tiene la cosa clara, ves que Dios lo ha iluminado, sabes que es voluntad de Dios, hay que hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si dices, bueno, pero lo haremos dentro de 2 meses. Ahí entra la tentación. Y ahí comienzan las cosas, no, pero ¿por qué vas a hacer? ¿Pero por qué no vas a hacer? ¿Pero te has equivocado? ¿Pero el padre ha dicho otra cosa? Y entonces entran las tentaciones para que no hagas lo que es bueno. Si una cosa es buena, hay que hacerla inmediatamente. Esto es lo que ha hecho José. Se despierta y toma consigo a María, a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Atención. La madre es la que da la vida. Da la vida. Le va a llevar 9 meses al niño y luego le va a dar la vida. El padre tiene como misión decir quién es. Esto, sepan que en todas las culturas es bien importante decir quién es. La identidad. Hasta en el derecho romano, por ejemplo, se decía, de la mamá estamos ciertos quién es. Del padre no sabemos. Hace falta que el padre diga, se llama Pablo, o se llama Teresa, o se llama Tris, o se llama el padre tenía que hacerlo. Y es bien importante eso, porque ahí viene también el otro problema de la identidad. Hay mucho problema de identidad. Ese es el otro problema grande, porque falta esto en las personas, que alguien que te diga, tú eres tal cosa, tú eres, y te reconozca, te llame por tu nombre. Aquí de paso en Bolivia se usa mucho demasiado apodo, ¿no ves? Entonces, ¿quién es él? Él es el gaucho. El otro es el topo. Y el otro es el muerto. Así se pone, ¿no ves? Es el chavo. Así habla. Es increíble. Una cosa, porque parece que ese fuese su nombre. Que no es verdadero. Y sin embargo es bien importante que te digan tu nombre, que te reconozca. Esto lo hace el Padre. Esta es la misión del Padre. Y sepan que está aquí la misión de nosotros. ¿Qué es lo que hay que llevar en la evangelización, en la misión a las personas? Es llevarles y decirles quién es. Porque hay tantos jóvenes que están en la vida y se meten en tantos líos, en tantos pecados. ¿Por qué?
Porque están buscando saber quiénes son, quieren descubrir para qué viven, quiénes son. No lo saben. Y el mundo les dice, no, pero tú eres reggae. Y tú eres emo, ¿no? Y tú eres, no sé, sí. Ahí tú eres, ahora quieren con la cuestión de géneros. Igual que, no, tú no eres él, eres ella. De repente eres los dos. Así hablan, así. Quieren y están yendo a tocar este punto. El punto de quién eres de verdad. ¿Quién te lo dice? El mundo está esperando, los jóvenes están esperando eso. ¿Y quiénes pueden llevar esto? Los cristianos. Porque nosotros podemos hacerles escuchar a las personas que Dios diga, tú eres hijo. El Salmo 2, yo me acuerdo todavía muy bien, hace años, yo estaba terminando los estudios, en 1999. Y entonces me acuerdo que fui a un retiro. Y en este retiro estábamos meditando el Salmo 2. En el Salmo 2 hay un versículo que dice, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Así dice el Salmo, un versículo. Se me ha quedado en la mente porque siempre estabas buscando, a veces más, a veces menos, que alguien te diga eso. Que te reconozca como eres, que lo sientas en el corazón. Pues, es tan bello que luego, pues eso yo lo he puesto en mis estampitas de ordenación. Eso yo lo he puesto. Porque era lo que me ha tocado el corazón. Porque escuchar que alguien te diga esto te da certeza. Pueden decir muchas cosas, te pueden pasar muchas cosas. El demonio va a querer callar esa voz. Pero es muy importante que ¿quién eres? Esta es también nuestra misión. La misión de Dios. Gritar a las personas, a los jóvenes, quienes son, miren, esto les cambia la vida. Siempre van en busca de quien les diga o les acepte. Sin embargo, encontrarse con que se encuentran con Cristo, con el Señor, y que les escuchan al Señor decir, tú eres mi hijo. Cambia. El Señor, pues, ven a la escuela de San José. Nos ayuda entonces a seguirle. El Señor nos conceda escuchar su voz. Hay otras cositas más que habría que decir, son muy bonitas, pero aquí sí te lo dejaré, pues, porque luego San José va a ser el custodio. Hablar del custodio. Es el que nutre y hace crecer. Vamos a dejar. ¿Ya? Muy bien, esto sería. Bien, entonces, para concluir tal vez este momento, no sé si alguno de ustedes que están acá presentes o por el Zoom tiene alguna pregunta para poder hacer acá al Padre Pablo sobre el tema expuesto. Clarito, aquí dicen. Los del Zoom, oh, aquí está, hay una pregunta. No viene a Bueno, la verdad es la traducción que ciertamente para nuestra mentalidad, la palabra engendrado, puede no sonar bien.
Puede sí. El problema es buscar una que explique la generación. Lo que se genera. Y entonces, en el griego, también en el hebreo, está un verbo especial para el varón y un verbo especial para la mujer. Eso es, ¿qué explica esta acción? 40 veces aparece en los 16 versículos esa misma palabra. ¿Ya? Lo que he querido luego ha sido subrayar el modo activo y el modo pasivo, que es Dios, que fue generado. Se pueden buscar otras palabras, sí, de eso pues, podemos ocuparnos, obviamente. Se puede ver alguna palabra más, quizá menos, pero por lo menos lo que hay hasta ahora como traducción. Obviamente para algunos sí, sonará hasta un poco despectivo, puede sonar, pero entonces hay que buscar una palabra. Me parece que hasta el momento es la que más se puede aceptar. Ahora, si hay alguna propuesta, se puede proponer. Porque esto es un engendro, se piensa que es una cosa un poco mala, fea, ¿no? Pero el original, ¿no? El original en español, es por el uso que se hace, se ha llegado a esta palabra, ¿no? En cambio, el original verbo significa generar en. Ese es el uso. Por eso está la palabra. Por el uso, sí. Y hay muchas palabras que lamentablemente, por el uso, se le da el sentido. Pero el original no es así. Obviamente se puede buscar otra palabra. Por el momento creo que así buscando ahorita así es rápido, está difícil. Pero vale la procrear. Atención, ahí entramos en una palabra ambigua. Porque crear, estamos en el ámbito de creación. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Conseguir, pero es la Virgen María. Conseguir. Jugando con, o sea, viendo las palabras, hay que ver una que esté bien para nosotros. Pero eso, esto es para. Y lo voy a buscar. ¿Ya? Hay otra pregunta aquí por el Zoom que dice, si la grandeza de San José como personaje queda tan clara, ¿cómo se explica que el autor sagrado le haya evitado la palabra en diálogos directos? Porque la grandeza está en la humildad. La grandeza está en la humildad. Hay muchas personas que pueden hacer muchísimas cosas, pero luego decir muchas cosas, pero llega el momento en el que no quiere mucha cosa lo que hace. En esto está la grandeza. Porque subraya lo que el Señor, por medio de José, ha dicho, que es tener esta grande llamada del Señor, a decirle sí, a aceptar. Y esto es lo más grande. ¿Era mayor o no era mayor? ¿Cómo? Es el Evangelio apócrifo de San Bartolomé de repente. No. Atención. La tradición, la pregunta dice, ¿acaso no era San José más viejo? Se le pinta incluso más
Atención, la iconografía representa a San José como una persona sabia. Por eso es ser adulto. Se les representa como una persona sabia, porque ha sabido responderle al Señor, ¿no? Entonces es por eso que se le presenta como persona adulta sabia. Pero el texto no dice que era viejo. Esto viene de tradiciones, pero eso no está en la Biblia. ¿Ya? Entonces, tranquilamente, él era un joven, pero que razonaba como sabio. Sí. Acá por el Zoom ya no hay ninguna pregunta. Bien, no sé si alguno más de ustedes tiene alguna pregunta más. Entonces, puedes mover. En la Biblia, más todavía, la penúltima vez, más, todavía, ay, no, anterior. Y tomó consigo a su mujer, y no la conocí. La palabra conocer en la Biblia significa, conocer para los hebreos era un conocer práctico. ¿Ya? Por eso muchas veces conocer se pone en la Biblia para las relaciones íntimas. ¿Ya? Entonces, bueno, no hemos tenido tiempo porque son unos 10 minutos, 15 minutos para explicar. Porque San José, entonces, no la conoció, era virgen, antes del nacimiento. Y ha sido, la tradición dice, ha sido virgen antes, durante y después. Es lo que dice. Aquí, este texto dice, y no la conocí. Es una acción continua. El verbo indica una acción continua. Se puede, por ejemplo, escribir y no la conoció hasta entonces. Pero después sí. En cambio, este conocía indica una acción que sí es desde el pasado, pero que continúa. ¿Ya? Ese es para interpretar el verbo. Entonces quiere decir que no ha tenido relaciones. No ha tenido. Eso es lo que significa. La famosa, bueno, eso también es porque no conocen, unos piensan, pero en la Biblia dice que los hermanos y las hermanas de Jesús, en la Biblia, primos, palabra primo, no hay. Se usa la palabra hermano. Eso es en el uso semita. No había. Por eso se decían hermanos. Eso está investigado, pero hay muchos que continúan diciendo, pero él tenía hermanos, no es virgen, tenía hermanos. Pero no, investigando un poquito más. Bueno, pues entonces nuevamente le damos un fuerte aplauso a Padre Pablo. Nada, para acabar entonces, acá, donde nuestro guitarrista, vamos a hacer una animación con nuestra hermana Erika. Nos vamos a poner de pie. Después de la explicación del Padre Pablo, canción que nos recuerda que tenemos las manos bendecidas, los brazos, los pies bendecidos. Vamos a bendecir al hermano que nos está en nuestro lado. Mi mano
esté llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Cada hermano que toque, bendito será. Cada hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Cada hermano que toque, bendito será. Cada hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Mi Dios está lleno de su bendición. Mi Dios está lleno de su bendición. Cada hermano que abrace, bendito será. Cada hermano que abrace, bendito será. Mi Dios está lleno de su bendición. Cada hermano que abrace, bendito será. Cada hermano que abrace, bendito será. Mi Dios está lleno de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Cada hermano que pise, bendito será. Cada hermano que pise, bendito será. Mi pie está lleno de su bendición. Cada hermano que pise, bendito será. Cada hermano que pise, bendito será. Mi pie está lleno de su bendición. Gracias. Muchas gracias. Entonces, les esperamos el día de mañana. Por el día de mañana vamos a hacer la charla para los que están en el Zoom y también para los que están acá a las 6 de la tarde, ¿ya? Entonces, los que vengan presencialmente se les va a dar los certificados de participación. Gracias por su participación y los demás les vamos a indicar el día de mañana para que recojan otros días. Ya, muchas gracias. Nos vemos mañana.